llegado incluso a utilizarse para hablar de sexo. La música ha estado presente a lo largo de nuestra historia como pueblo y hace siglos en todas las facetas de nuestra vida. Los niños construían instrumentos y los gallegos, muchos de ellos, se enterraban rodeados de un rito musical. Sean bienvenidos, señores. Hoy les hablaremos de nuestro patrimonio instrumental. Visitaremos además el Ayuntamiento coruñés de Monfero, que destaca por las fragas do Eume que comparte con otros municipios y también por el monasterio de Santa María. A lo largo del programa recordaremos además la figura de uno de los arquitectos más importantes de España, el pontevedrés Alejandro de la Sota. Ni se muevan porque empezamos. Pablo Carpintero y Ramón Marín se conocieron en 2007. Juntos se encargaron de la elaboración de este libro. Una completa guía sobre piezas musicales, un proyecto voluminoso para el que encontraron abundante información que decidieron no resumir. 144 instrumentos forman parte de esta publicación, casi una enciclopedia artesanal de piezas de nuestro folclore. Cada cultura tiene un concepto de instrumento musical. Hoy les descubriremos qué han significado para los gallegos. Desde la frontera con León hasta a Rías Baixas y de norte a sur, los instrumentos, al igual que la lengua, han ido variando según las necesidades del territorio. Muchos son perecederos. Por su constitución, solo duran una estación. Otros, después de siglos, han llegado hasta nosotros. Esta es una de las partes más reconocibles de la Catedral de Santiago y una buena muestra del catálogo musical de nuestra historia. Este pórtico neorrománico del siglo XII, obra del maestro Mateo y su taller, sigue despertando la admiración de los peregrinos y también de los estudiosos del arte. En unos meses podría reanudarse su rehabilitación promovida por la Fundación Barrié y la Catedral de Santiago. Unos trabajos que coincidirán con el proceso de reparación del templo, enmarcados en el plan director. Las obras en la Torre Norte están abiertas al público. Ya es posible ser testigos de la historia, subir hasta aquí arriba y disfrutar de estas vistas.